Hola, esto es La Mágica Historia. Continuamos entonces con la imagen política de Jesús para poder entender algunas cosas que no cuadran o que dejan ciertas dudas, ciertos vacíos, preguntas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a perder tiempo en justificarme tanto como otras veces, porque una amiga me recomendó eso. Perdí mucho tiempo en eso, pues me dijo, échale nomás, sí. Al que le guste, bueno, al que no, también. Así que dicho de otra manera, tome de estos videos lo que le sirva y lo que no, simplemente deséchelo. Yo no quiero encaminar el pensamiento de nadie, simplemente compartir algunas, no teorías, sino que algunas conclusiones que me han servido como respuesta a esas preguntas que uno constantemente se formula con respecto al personaje de Jesús. ¿Ok? Vamos. Gracias también por los comentarios que me han ido dejando. Obviamente acuso recibo de todo lo que me dejan y lo agradezco. Vamos. Viendo el video pasado también me di cuenta de que hay un par de cosas que, como las planteo, quedaron algunas cositas así como en el aire, así que quiero aclarar ahí esas cositas, que de todas maneras no deja de ser interesante esos detalles. Lo primero, aclarar que cuando digo la Israel, ¿cierto? Del tiempo de Jesús, obviamente eso no existe. Pues, no, Israel ya no existía, el reino del norte, ¿cierto? Israel y Judea. Israel había desaparecido mucho tiempo atrás, pero es una forma como para relacionar, ¿cierto? Este territorio judío, ¿cierto? La Palestina romana del siglo I, pero para relacionarlo también un poco con la Israel de hoy en día, ¿ok? Que para mí son muy similares, muy similares. ¿Ya? Por eso es que yo tiendo también a llamar este territorio en este tiempo, en este periodo de tiempo, ya, lo tiendo a llamarlo como Israel, aunque sea un error, ¿ok? Simplemente es una manera coloquial que yo tengo de este asunto. A todo esto, ¿no les llama la atención a ustedes que a este Estado judío moderno de hoy en día se le haya colocado el nombre de Israel? ¿Mm? ¿No les parece que hubiera sido más lógico que le hubieran puesto Judea, por decirlo de alguna manera, o cualquier otro nombre, pero Israel, ¿cierto? Aduciendo al reino del norte, aduciendo al reino menos judío y más pagano. No sé, pues, no sé qué habrán querido decir en qué estarían pensando cuando bautizaron al país actual, ¿cierto? Como Israel, ¿ok? Siendo que también se supone que la población original de Israel ya no existe, se perdió en el tiempo. La primera diáspora judía, entre comillas, ¿cierto? Las 10 tribus del norte no están. En fin, cosas que se me vienen a la cabeza y que me dudas que se me vienen a la cabeza. Hoy que ando atravesado, disculpen. Viernes Santo, una fecha especial también, ha sido un día especial también para mí. Agradezco a las personas que compartieron este día conmigo. Agradezco su compañía. Agradezco muchas cosas en la vida. Y agradezco también la posibilidad de hacer este video para ustedes. Ya. Esa era la primera aclaración. Y la segunda es que en el video pasado, ¿cierto? Yo les decía de que Jesús
por este mismo tema, vivía en el área menos judía, ¿cierto? De esta Israel del tiempo de Jesús, de esta Palestina, ¿me entienden? Y me di cuenta de que yo dije, después dije, lo pensé y dije, no va a faltar el listillo de siempre que me va a decir, sí, pues, ya, ok, tienes razón. Galilea, ¿cierto? No era tan judía como Judea, pero Jesús inició su ministerio en lo que se conoce como la Galilea judía, es decir, el área, el territorio más judío de Galilea. Por lo tanto, no puedes decir de que Jesús estaba en un área alejada del judaísmo, ¿ok? Y no es lo que dije tampoco. Yo dije que Jesús era judío, Galilea era judía, ¿cierto? Pero un judaísmo distinto del que se nos muestra en las películas y variopinto, y que aceptaba también muchas cosas. Era mucho más tolerante con ideas extranjeras, ¿ok? Con culturas extranjeras también. ¿Ok? Pero, me van a decir, pero está bien, pero Jesús transitaba, ¿cierto?, por el área judía de Galilea. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a cortar el video y vamos a ver un mapa de la Palestina del siglo I para aclarar esa idea, cómo era. ¿Ok? Vamos entonces. Ya, ahí está el mapa, es lo mejor que puedo hacer. Yo sé que podía haberlo hecho, por ejemplo, con una imagen fija para que se viera mejor, pero bueno, es que quiero irles hablando en el momento. ¿Ok? Ahí está el mapa, ¿cierto?, de la Palestina del siglo I. Y disculpen por el reflejo, pero vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, tenemos, ¿cierto? Aquí está mi varilla, ¿cierto?, de Harry Potter, ¿cierto? Mi puntero mágico, que todavía no lo boto, después de todos estos años. Aquí está Judea, ¿cierto? Jerusalén y el reino de Judea, ¿cierto? Los alrededores de Jerusalén, ¿ok? Y aquí en el norte habría estado lo que era antes Israel, ¿ok? Y que en el tiempo de Jesús era Galilea, ¿cierto? Y en el centro Samaria, ¿ok? Ahí está la idea de lo que yo le hablaba el otro día, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el mar de Tiberíades, o como lo conocemos bíblicamente, ¿cierto?, el mar de Galilea, ¿ok? Aquí está el río Jordán, ¿cierto?, dividiendo en ese tiempo, dividiendo el Israel de ese tiempo en dos, pero hoy en día Israel está en el lado oeste del Jordán, ¿no? Esta parte no pertenece ahora a Israel. ¿Por qué? Porque esta parte es árabe, ¿ok? Y en el tiempo de Jesús, la parte sur era árabe y la parte norte era de influencia, ¿cómo se dice?, helénica, ¿cierto? Era cultura griega, de cultura griega, ¿cierto? Hay que ver, por ejemplo, aquí, pues, Decápolis, los nombres, ¿cierto? Hipos, Tolemaida, acá el puerto, ¿cierto? Tolemaida, haciendo alusión a los Ptolomeos, ¿cierto? A estos faraones de Egipto, estos faraones griegos de Egipto, ¿cierto? Acá tenemos Cesarea Marítima, ¿cierto? El puerto que levantó Herodes el Grande, ¿cierto? Herodes el Grande, el que recibió a Jesús niño, el que recibió a los Reyes Magos, todo eso. Y que levanta un puerto, ¿cierto?, en honor a César, Cesarea Marítima. Y este puerto era de estilo greco-romano, ¿ok? Tenía todo, tenía hasta un hipódromo, ¿cierto? Al estilo del hipódromo que sale en Ben-Hur, una cosa así, ¿ok? Toda esta región, ¿cierto?, entonces era de estilo greco-romano, pero vamos a explicar un poquito mejor cómo era la postura de la gente también que vivía acá. Pero lo que nos interesa, ¿cierto?, es
¿dónde está lo que se llama entonces, lo que nombran como el área judía de Galilea, ¿cierto? La Galilea judía. Acá, al norte del mar de Galilea, aquí había una serie de ciudades, dice la gente, ¿cierto? Pero en realidad eran pueblitos y caletas de pescadores, ¿ok? Y por supuesto, acá está Nazaret, ¿cierto? Eh, Jesús, su primera etapa, ¿cierto? De su ministerio, la realiza aquí, en el área esta de la Galilea judía, ¿ok? Donde estaba, por ejemplo, Cafarnaúm, que era el pueblo donde vivía Pedro, y estaba Magdala, ¿cierto? El lugar de origen, ¿cierto? De María Magdalena. Estaba, ¿cómo se llama? Las siete fuentes. Se me olvidó cómo era. Heptamerón, algo así, algo así. En griego, obviamente. Heptamerón, algo así, porque aquí también había mucha influencia griega, pese a que diga que aquí está en la Galilea judía, también había mucha influencia griega, ¿cierto? Entonces las siete tazas, donde Jesús habría multiplicado los peces y los panes para alimentar a la multitud, ¿cierto? Eh, pero Jesús en su primera etapa no solamente transitó por aquí, ¿ok? Y aquí está el hecho de que también Jesús pasaba al otro lado del Jordán, lo que hablábamos en el video anterior, ¿cierto? Donde predicaba Juan el Bautista, al otro lado del Jordán. Y acá que lo que tenemos, por ejemplo, aquí hay otra Cesarea, los altos del Golán, ¿cierto? Una meseta enorme aquí, que hasta el día de hoy es un lugar conflictivo, ¿cierto? Entre árabes y judíos, y que en ese tiempo servía para albergar una serie de ciudades de prófugos de la justicia. ¿Okay? En la ley judía había una oportunidad para la gente que había cometido un crimen de huir hacia estas ciudades que recibían a estos prófugos de la justicia, y ahí no se les iba a perseguir. Esto para evitar aplicar la pena de muerte. Estamos hablando de crímenes en donde lo más probable es que los tipos iban a tener pena de muerte. Entonces, para evitar aplicar la pena de muerte, estaba esa idea de permitir que esta gente emigrara a estas ciudades de refugio, ¿ok? Pero eran ciudades de criminales, po. Aquí tenemos a Bethsaida, al otro lado del Jordán, al lado árabe, greco-árabe y greco-romano, por decirlo de alguna manera. Y aquí esta es la parte donde se supone que por aquí vivía Lázaro. Y aquí también ocurrió el tema de esta mujer que le lava los pies a Jesús y le aplica ahí un perfume, y que es un tema que vamos a hablar no sé si alcance a hablar de ella hoy día, pero es un tema bastante importante en el concepto que estoy tratando de dar a entender, ¿ok? Acá abajo también tenemos a Hipos, aquí sale como Hipo nomás, pero hay distintas formas de nombrarlo, ¿ok? Y aquí se supone que habría sucedido este tema, este milagro de Jesús, ¿cierto? Haciendo este exorcismo a este joven que tenía un montón de demonios dentro, y que su padre también era un personaje importante, el papá de ese joven era un personaje importante de esta ciudad. Y Jesús, ¿qué es lo que hace esa vez? Si se recuerdan, le ordena a los demonios salir de ese muchacho, y lo arroja. ¿A dónde lo arroja? A una piara de cerdos, que finalmente se arrojan al precipicio y se ahogan en el mar de Galilea, en los chanchos. Entonces, esta gente criaba cerdos, ¿ok? ¿Les parece que eso es una actividad judía representativa de los judíos? No, era gente que comía cerdo, vendía cerdo, comerciaba cerdo, vivían con otro tipo de cultura, ¿ok? Pero también eran judíos, ¿ok? Así que eso también nos da una idea del abanico cultural que había en el siglo I, en la Israel, entre comillas, del siglo I.
Ok, ¿qué más puede haber aquí que nos interese para aprovechar el mapa, para no tomarlo de nuevo? Bueno, aquí está Nabatea, de los árabes nabateos, donde está Petra, la famosa ciudad de Petra. Y acá al sur de Jerusalén, ¿cierto? Está esta región de Idumea, también una región árabe, y también una región de judíos árabes, pues, muy influenciados por Judea, por los judíos de Judea. Y de aquí provenía el rey Herodes, Herodes el Grande, ¿cierto? Su madre era de esta región, era árabe. Entonces eso siempre le pesó a Herodes el Grande, que no era 100% judío, y eso siempre él tuvo el miedo de que lo sacaran del trono. ¿Ok? Y su hijo, Herodes Antipas o Herodes Antipater, que gobernaba en el tiempo de Jesús, gobernaba aquí en Galilea, ¿cierto? Levanta este puertecito, esta caleta aquí al lado del mar de Galilea, Tiberíades, ¿cierto? O Tiberias, como aparece aquí. Y lo hace profanando un cementerio judío. Entonces, imagínense ustedes lo paganos que eran estas personas. O sea, bastante lejanos a lo que era el judaísmo. Y cada vez que estos reyes, ¿cierto? Herodes el Grande, por ejemplo, para abuenarse en cierto sentido con los judíos, mandó a levantar el templo, ¿ok? El templo de Herodes. Pero eso fue una jugada política, porque el hombre sabía que tenía que tener el favor del mundo fariseo, de los rabinos que representaban ese poder. Aunque en sus primeros años Herodes fue bastante avasallador con el poder de los rabinos, porque los rabinos habían llegado a su mínima expresión, el poder rabínico. ¿Ok? Y esto queda claro en un episodio en donde los rabinos, ¿cierto?, juzgan a Herodes, y Herodes simplemente acude al Sanedrín para ser juzgado, pero no los toma ni en cuenta. O sea, Herodes va con su guardia personal, y todos los personajes importantes, estos rabinos importantes del Sanedrín, no pudieron hacer absolutamente nada. Y luego, cuando Herodes es nombrado rey, ¿qué es lo que hace? Los mata a todos los miembros del Sanedrín. Eso indica la diferencia de poder que había en ese tiempo, en ese periodo, comenzando el reinado de Herodes. El poder rabínico está en su mínima expresión, como les digo. Y haciéndose el chistoso un poco, Herodes dejó vivo solamente a un miembro del Sanedrín, que justamente había sido el miembro que más lo había criticado. Y para hacer como una choreza, le perdonó la vida justamente a ese tipo, al tipo que más lo había criticado. ¿Ok? En fin, creo que ya se hacen una idea, un panorama de todo este asunto. Aquí, ¿cierto?, está Qumran, el lugar, ¿cierto?, donde en la ladera, así, del Mar Muerto, donde estaba, se supone, la comunidad de los esenios, de estos judíos esenios, que muchas veces, muchas teorías dicen que Jesús era esenio, porque el ministerio de Jesús se parece mucho en algunas cosas, en algunos detalles, a la filosofía de estos esenios que vivían en Qumran, que eran 4.000 y mantenían un número fijo, esta comunidad de 4.000 miembros. Pero eso no quiere decir que los esenios solamente fueran 4.000. Había también esenios repartidos por toda Judea. ¿Ok? ¿Y cuál es el origen de estos esenios? Lo vamos a explicar ahora. Lo voy a tratar de explicarlo en este video, o en el siguiente, qué sé yo, no sé. ¿Y cuál era por qué se parecía el ministerio de Jesús a la filosofía de los esenios? También voy a tratar de explicarlo ahora. ¿Ok? No sé, no se me ocurre nada más que sea de importancia para lo que estoy tratando de contar. Bueno, mientras más al norte, más pagano se volvía la cosa, por cierto. Y aquí, como les digo, estaba el río Jordán, aquí hay un vallecito, y por aquí también transitaba una carretera, aprovechando ese vallecito y la proximidad del río, que servía para conectar todo el país de norte a sur. Entonces el río Jordán también corre de norte a sur, ¿cierto? Aquí están estas lagunitas. Y el río Jordán, ¿cierto?, nace más o menos por aquí, que ha sido siempre el límite norte natural de Israel o Palestina, ¿me entienden? Como quieran llamarlo.
el nacimiento del Jordán, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que había? Estaban las termas de Panias, ¿cierto? Que yo nombro también ahí en el libro, ahí Pequeño César. Y aquí aparece como Cesarea de Filipo, Banias o Panias, ¿cierto? O Cesarea de Filipo. Panias, ¿por qué? Por el dios Pan, ¿ok? Lo hemos dicho otras veces que aquí se cometían sacrificios humanos y que en el tiempo de Jesús aún se cometían sacrificios humanos. Herodes el Grande, ¿cierto? Levanta en Jerusalén el templo de Herodes, pero al mismo tiempo, acá en Cesarea de Filipo, en Panias, en las vertientes de Panias, levanta una serie, un complejo de templos dedicados a Baal y a Pan, ¿ok? Que estaban sobre el monte Hermón, alrededor del monte Hermón, haciendo todo hay un tema astronómico, en circular varios templos y en los alrededores también otros templos que están relacionados con todo ese complejo. Todo ese complejo de templos era todo un complejo ritual único que estaban conectados para unir energía y cuánta cosa. Esos templos algunos están excavados y las excavaciones también están medio abandonadas. Si hay un turista por ahí que sepa llegar, puede visitar esos templos y no hay restricción para por lo menos los que están abajo. Por los que están arriba del Monte Hermón, eso están más resguardados, más secretos. Y en este lugar fue donde Jesús también fue a predicar para allá. También en el inicio de su ministerio también fue para allá. O sea, no solamente, como dicen algunos personajes, que estuvo aquí solamente en la Galilea judía. No, pues también llegó a la parte más norte, al límite también ahí con lo pagano de lo pagano. Y aquí fue también donde Jesús le pregunta a sus apóstoles, cuando estaban ahí en ese lugar, y los apóstoles como que se preguntaban, pero ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, aquí es pura maldad nomás. Y Jesús escoge ese lugar para preguntarle a sus apóstoles, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Ok? Y ahí es donde, bueno, está la respuesta, ¿cierto? Pero el tema era que en ese lugar Jesús escogió saber quiénes, poder enterarse finalmente quiénes sabían cuál era el plan y cuáles no, y quiénes no, ¿ok? ¿Y cuál era el plan? El plan siempre fue un plan único, simplemente darle rienda y cumplir las profecías del Mesías, ¿ok? Era un proyecto, el proyecto de Jesús era un proyecto mesiánico. Y es por eso que también no cuadra el canon de la Iglesia Católica, no cuadra con el proyecto mesiánico de Jesús. Y creo que es importante para todas las personas que nos consideramos cristianos recuperar el proyecto mesiánico de Jesús. Y para poder recuperar el proyecto mesiánico de Jesús hay que reconocer la monarquía de Jesús. ¿Ok? En fin, y ahí ya empezamos a entender un poco la importancia política de este asunto en ese tiempo y la importancia política de este asunto en el tiempo actual. Bueno, vamos a dejar el mapa atrás y para seguir con el video. Hoy. Ya, ahí teníamos ese mapa del siglo I. Ay, se me olvidó decir un par de cositas que tal vez son importantes para hacernos una idea de este concepto que les estoy compartiendo. Una es que en toda esta zona de Galilea, incluida para mí mal llamada zona de la Galilea judía, tenía, en el tiempo de Jesús no habían, perdón, no habían sinagogas, lo cual indica también la lejanía de esta zona del mundo rabínico. No había ninguna sinagoga, excepto
excepto una sinagoga que se encontró hace pocos años atrás, gracias a un cura mexicano que compró un terreno colindante con el mar de Galilea, y que milagrosamente habrían desenterrado ahí una sinagoga del siglo I, la sinagoga más al norte del siglo I. Obviamente en esa región, después del tiempo de Jesús, sí se levantaron algunas sinagogas. Hay una bastante importante ahí en Cafarnaúm. Pero en el tiempo de Jesús no había ninguna. Solamente esa sinagoga que se encontró en Magdala, el pueblo de la Magdalena. No está bien claro todavía si esa sinagoga se levantó cuando Jesús estaba vivo o posterior, algunos años después. No está claro. Pero obviamente todos queremos pensar de que sí, pues, de que la sinagoga estaba cuando Jesús estaba vivo. Es más bonito pensar eso, pero no está claro. Y lo otro es que es una sinagoga especial, que transgrede un montón de normas que habían en el mundo judío para levantar una sinagoga. Entre ellas, ¿cierto? El tema de la ornamentación. Esta sinagoga ocupa una ornamentación que era considerada pagana para el mundo judío. ¿Okay? No me voy a extrapolar más en eso. Pueden buscar ahí ustedes mismos información acerca de esta sinagoga, si es que ya no la conocían, porque es súper conocida, fue noticia en su tiempo cuando la descubrieron. Junto también con un bote que descubrieron gracias a que bajó el nivel del mar de Galilea. Descubrieron también un bote presuntamente del siglo I. Bueno, esta sinagoga poco judía, por llamarlo de alguna manera, coincide con otras sinagogas que se han ido encontrando y que tienen relación también con Jesús. Ok, y esto también nos indica otra cosa, porque también se indica como prueba de que Jesús era judío y muy judío, el tema de que los profetas, los apóstoles y las personas que estaban a su alrededor muchas veces lo llamaban rabí, ¿ok? Para dar a entender de que era un rabino. Difícilmente Jesús iba a poder ser un rabino si no habían sinagogas en Galilea. Y nuevamente esto indica la lejanía que tenía Galilea con el mundo rabínico. ¿Ok? Lo aceptaban porque era el poder imperante, pero no creo que hayan sido muy cercanos al poder rabínico, ni tampoco muy cercanos la gente de Galilea a la idea de tener rabinos entre su población, o sea, administrando su población. ¿Ok? La ausencia de sinagogas indicaría eso. Y uniendo cosas que se me vienen a la cabeza ahora, hablando de esto, está el otro tema, por ejemplo, cuando Jesús, esta imagen de Jesús, ¿cierto? Leyendo la escritura en una sinagoga en Nazaret. Eso, arqueológicamente hablando, no podría ser así. Y, por ejemplo, en la película Jesús de Nazaret aparece esta escena, ¿cierto?, de Jesús leyendo las escrituras en Nazaret. ¿En cuál sinagoga? Si no habían. Y anunciando, ¿cierto?, de que la profecía se había cumplido, o sea, dando a entender a través de él, o sea, dando a entender de que él era el Mesías, ¿ok? No diciéndolo directamente, pero insinuándolo abiertamente frente a sus coterráneos de Nazaret. ¿Y qué pasa? ¿Cierto? La gente se vuelve loca y tratan de lincharlo, y como no pueden, después tratan de botarlo a un precipicio, tratan de matar a Jesús y finalmente no pueden. ¿Ya? Y aquí nace también el dicho ese de que nadie es profeta en su tierra.
Y esto se entiende, se explica de esa manera de que la gente de Nazaret era tan apegada a la religión, eran tan judíos que habría sido sumamente ofensivo para ellos la idea de que Jesús estuviera insinuando, estuviera proclamando de que él era el Mesías. ¿Ok? Pero vemos que por lo menos lo que la arqueología nos dice es que estas personas de este territorio no eran tan judías como el judaísmo más estricto quisiera. Por lo tanto, esta reacción violenta de la gente de Nazaret seguramente tendría otra interpretación. Una interpretación que no se plantea, que nadie se atreve a plantear. ¿Ok? Y yo creo, como yo no tengo vínculos con nadie y como mis opiniones no afectan mi carrera, no tengo una carrera detrás que cuidar, yo me puedo tomar la libertad de tener una opinión al respecto y mi opinión es que en realidad la gente de Nazaret, cuando Jesús insinúa que es el Mesías, esto lo toman como una traición a su visión de no ser tan judíos como los judíos. ¿Me entienden? No me entienden. Yo sé que no me entienden. Pero esto yo creo que también tiene relación un poco con el diálogo que tiene Jesús con la mujer del pozo, la mujer samaritana. Un diálogo precioso que hay ahí, que se puede leer, ¿cierto?, de forma literal, como una cosa absolutamente doméstica, cuando Jesús le habla acerca del agua viva, ¿cierto?, y que yo te voy a dar a tomar agua viva, y que tú has tenido 5 maridos, y que yo te conozco tu historial, ¿cierto?, y que más uno que no fue, y otro que es pero no es, y otro que está por venir, qué sé yo, ¿ya? Y que la mujer se habría asombrado porque Jesús conocía su vida íntima y por lo tanto no podía ser otro que un gran profeta, una gran persona y tal vez el Mesías. También se insinúa, pero la mujer no lo dice directamente. Ay. Bueno, en ese diálogo hay dos cosas que para este concepto yo creo que pueden ser importantes. Y primero, que esta mujer de inmediato reconoce a Jesús como un judío. Es decir, había algo en él que indicaba que era judío. Otra cosita. En el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, en las playas del mar de Tiberíades, hay, bueno, hay playas más rocosas que otras, hay unas que tienen una suerte no de arenilla, pero sí de gajillos, ¿cierto? Playas con gajillos de piedras chiquititas, y entre medio de esas piedrecitas también hasta el día de hoy se pueden encontrar muchas conchitas, ¿cierto? De ahí de un molusco del cual se extraía tinte púrpura, al igual que lo hacían otros pueblos en el mar Mediterráneo. Pero ahí había también un comercio de ese tinte púrpura extraído a través de este pequeño molusco. Y dicen algunas líneas de tradición cristiana que ese tinte púrpura, ¿cierto? Para hacer una conexión más o menos bonita, que quede más o menos bonita, que ese tinte púrpura también habría sido utilizado para la ropa de Jesús. ¿Ok? Es decir, Jesús se vestía con una toga púrpura, según estas líneas de tradición cristiana populares. ¿Ok? Es decir, de alguna manera, algunas líneas de tradición cristiana afirman que Jesús se vestía como un rey, porque recordemos que el color púrpura era exclusivo del purpurado, ¿me entienden? ¿Ah? El purpurado romano y de los reyes sagrados, ¿ok? Porque el purpurado en Roma era el alto sacerdocio, al igual que hoy en día en la Iglesia Católica el purpurado sigue siendo el alto sacerdocio. Y se supone que
los emperadores romanos tenían que ser también sumo sacerdote, sumo pontífice, ¿cierto? Tenía que estar unido ese asunto y tenían que vestirse con ropas púrpuras, ¿ok? Y entonces, a todas luces, en esta idea de esta tradición cristiana, ¿cierto? De Jesús tiñendo, o la gente tiñendo la ropa de Jesús de color púrpura, es decir, un Jesús exhibiendo toda su monarquía, ¿cierto? Su monarquía y su no una monarquía cualquiera, sino que una monarquía también como de sumo sacerdote, ¿me entienden? Púrpura, vestida de púrpura. Y ahí vemos que hay líneas de tradición cristiana, como les digo, que apoyan este tipo de ideas. ¿Ok? Bueno, me perdí un poquito, estaba hablando de otra cosa. El tema de la sinagoga, ¿cierto? Bueno, si se me olvida algo, después lo iremos a retomar. El tema es que, retomando el video pasado, quedamos, ¿cierto?, en el nombre de María, buscando pistas acerca de la ascendencia monárquica de Jesús, por lo menos por el lado materno, ¿ok? Entonces, vamos con eso ahora. Decíamos entonces que tal vez la mejor etimología para el nombre de María era Marhim, algo así, ¿cierto? Amada de Amón, Him, Amón, H-I-M. Y la relación, ¿cierto?, entre la familia de Moisés en general y todo el misticismo egipcio, ¿ok? Que hay varias teorías que plantean la conexión que había entre unos y otros, ¿ok? Pero lo que sí la Biblia nos plantea, hay otra pista, es que el primer sumo sacerdote de las tribus de Israel, ya desde cuando estaban vagando en el desierto, habría sido el hermano de Aarón, ¿ok? Entonces ya tenemos de que hay algunas teorías que insinúan, ¿cierto?, que María, la hermana de Moisés, habría sido una sacerdotisa de algún tipo, pero indiscutiblemente la Biblia se plantea de que Aarón, ¿cierto?, el hermano de Moisés, sí fue el primer sumo sacerdote, ¿ok? El primer encargado, y decíamos, ¿cierto?, que era importante tener este concepto bien claro de que no era lo mismo, no se juntan lo que eran los rabinos de los sacerdotes, ¿ok? Que los rabinos eran líderes espirituales nomás, líderes espirituales, y obviamente eran una autoridad regional, ¿cierto?, a cargo de muchas cosas, que era una suerte así como una mezcla de entre alcalde, líder de tribunales y profesores, incluso maestros, líderes religiosos, en fin, pero no sacerdotes. Los rabinos no eran sacerdotes. Y explicábamos, ¿cierto?, de que los sacerdotes tenían la exclusividad de mantener el ritualismo, sobre todo, el ritualismo que une a Dios con el hombre. Para los judíos no era distinto. Los sacerdotes siempre han sido algo sagrado, apartado para Dios, para ejercer todas estas acciones. ¿Mm? Muy bien. Entonces, dentro de las tribus, dentro de las 12 tribus de Israel, ¿cierto?, que abandonaron Egipto, y que llegaron a la tierra prometida, hay una tribu que tiene una serie de privilegios, pero también tiene una serie de deberes y prohibiciones, ¿ok? ¿Cuál es esta tribu? La tribu de Leví, los levitas, ¿ok? ¿Cuáles son por decirlo de alguna manera, cuáles son los privilegios
que tiene esta tribu son los privilegios sacerdotales. Todos los sacerdotes de Israel, todos los sacerdotes de este mundo hebreo, judío, como quiera llamarlo usted, todos provienen de esta tribu. Provienen de hombres de esta tribu, de la tribu de Leví. Los levitas, ¿cierto? Y esto seguramente usted ya lo sabía, eran los encargados de todo el panorama ritual, sobre todo en el templo de Jerusalén. ¿Okay? Los encargados de custodiar los artículos rituales, los encargados de los lugares sagrados, las oraciones y el ritualismo, todo el ritualismo en sí. ¿Ah? Ellos lo conocían, ellos lo llevaban a cabo, ellos lo practicaban, los levitas. De ahí aparecían los sacerdotes, los Cohen, los Kohanim, ¿cierto? Ya, eso queda absolutamente claro. Solo ellos podían ser sacerdotes hasta el día de hoy. Solo ellos pueden ser sacerdotes en el mundo judío. Solo ellos eran los encargados del ritualismo en el mundo judío. ¿Ok? Tenían ese privilegio y esa exclusividad. Pero también tenían muchas restricciones. Estas personas, esta tribu, de alguna manera, tenían una serie de restricciones en cuanto a ejercer otro oficio, en cuanto a tener tierra. Se restringía el acceso a tierra de estas personas, pero también se les daba otros privilegios para ser también mantenidos, para que los levitas nunca tengan que pasar dificultades económicas. Entonces, no, ustedes están encargados para eso, ustedes no se preocupan de su futuro, de eso nos preocupamos nosotros los mantenemos a ustedes, pero ustedes no tocan la parte de patrimonio del mundo hebreo, del resto de las tribus. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué solamente los levitas se van a encontrar, se van a hacer cargo del ritualismo? Tanto así que en la Biblia, ¿cierto? El libro que habla y explica a grandes rasgos el ritualismo judío es el Levítico, el libro de los levitas. ¿Ok? Ay, bueno, esto da para pensar muchas cosas, pero obviamente los lingüistas y los unidos a los arqueólogos y los historiadores, sobre todo judíos, han encontrado que estos famosos levitas, primero que nada, el término levita se habrían topado de que lo que aparece en la Biblia es una mala interpretación, es una mala traducción, y que en realidad el término quiere decir extranjero. ¿Ok? No me quiero meter mucho en el rollo de ese asunto, simplemente dejémoslo ahí en que se ha llegado a esa conclusión de que el término significa extranjero. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que también se ha llegado a la conclusión de que es un término peyorativo, era una forma de los judíos como de menospreciar a esta gente y dejar bien en claro de que los levitas no son judíos, no son hebreos, no son israelitas. ¿Me entienden? No son de nuestra cultura, son extranjeros. ¿Ok? ¿Y qué tipo de extranjero? Lo más probable, dicen los que saben, que habrían sido egipcios, y no solamente egipcios cualquiera, sino que sacerdotes egipcios, ¿ok? O miembros de familias de sacerdotes egipcios. Y por esta razón, solo los levitas sabían cuál era el ritual, cuál era el ritualismo que se debía emplear para tener conexión directa con Dios, con la divinidad. Porque aquí hay que hacer una aclaración, porque no es lo mismo el ritualismo es decir, lo que se hace para conectarse con Dios, ¿sí?, que la religión. ¿Ok? Entonces, aclarar que los levitas eran egipcios, y no solamente eso, sino que eran sacerdotes egipcios, no quiere decir que la religión judía sea un derivado de la religión egipcia. Solo el ritualismo, ¿ok? Es decir, los levitas son los que tenían el manual
para realizar los rituales, para tener conexión con Dios, porque esos rituales sirven para cualquier Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y entonces, cuando Moisés saca al pueblo hebreo de Egipto, dice, ¿qué vamos a necesitar para crear nuestra nación judía, hebrea? Vamos a necesitar muchas cosas, pero entre ellas, para poder tener una religión propia, necesariamente tenemos que tener conexión con Dios directa. ¿Y quiénes saben cómo conectarse con Dios? Ajá. Muchachos, vengan para acá, acompáñennos. ¿Ok? Esa sería más o menos la jugada. Ahora, esto que estaba en pañales cuando yo empecé a ver este asunto y empecé a escribir acerca de esta cuestión, ha ido avanzando cada vez más. Así que si usted googlea este tema, busca esta cuestión, se va a encontrar con bastante material hoy en día y con bastante respaldo arqueológico acerca de esta cuestión. Se han encontrado bastantes utensilios de los levitas y todos estos utensilios son de carácter egipcio, por donde se le mire. ¿Ok? Los rezos y todas esas cosas estaban escritos en jeroglífico. Los sellos, los anillos y un montón de otros utensilios también que tenían que llevar algunas inscripciones, todas esas inscripciones eran en jeroglífico. ¿Ok? Eran sacerdotes egipcios. ¿Ok? A cargo de un ritualismo que tenía como misión mantener un contacto directo con Dios. ¿Ok? Y eso no quiere decir que este ritualismo represente a la religión. No es lo mismo una cosa que la otra. Lo mismo que dije en el video pasado, de este tema de los nombres de Dios que están asociados a veces a nombres de otros dioses o que son versiones en hebreo de otros dioses, cananeos y egipcios mayormente, pero que eso no quiere decir de que los judíos estuvieran adorando a esos dioses. ¿Ok? Acá lo mismo, que se mantuviera un ritualismo base, digamos, que sirve para todo, no quiere decir que la religión judía fuera una religión egipcia. ¿Ok? Pero sí, pero sí, el mundo levítico, el mundo de los levitas, ha mantenido una cierta tradición egipcia. ¿Ok? A pesar de que en el tiempo, y esto también lo vamos a ver, a través del tiempo, estos levitas cada vez se fueron judaizando, ¿cierto? Y fueron siendo cada vez más leales a la religión egipcia. Se comenzaron a volver cada vez más judíos de corazón, ¿me entienden? Al punto de llegar incluso a ser más judíos que los propios judíos, ¿me entienden? ¿Me entienden? Pero obviamente ellos son custodios de este ritualismo y este ritualismo sigue siendo el mismo de siempre. El mismo de siempre. Eso no cambia. Es una receta. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y las recetas no cambian. Y si a usted le dan una receta para hacer pizza, cocina pizza y se come una pizza, ¿eso a usted lo convierte en italiano? No. ¿Me entienden? Acá es lo mismo. Ellos tenían la receta para mantener el ritualismo, la conexión con Dios, pero eso no quiere decir, eso no convierte a los judíos en egipcios, ¿ok? Ni tampoco convierte a la religión judía en una religión egipcia, ¿ok? No es lo mismo una cosa con la otra, ¿ok? Ya, trata de arreglarla nomás, weón. Bueno, pues si esto es lo que le he venido diciendo, la advertencia que le he venido dando. Tome de lo que le estoy diciendo, tome lo que le sirva. ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Mm? Ya, pues, terminemos de armar la idea para cerrar el asunto porque me está dando frío. El tema es que dijimos en el video pasado, ¿cierto? De que el nombre de María, cuando yo digo el nombre de María, María no aparece nunca más en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Solo reaparece el nombre, ¿cierto? Lo dijimos claramente en
los evangelios, con un montón de Marías, todas asociadas a Jesús, ¿ok? Pero, históricamente no son estas Marías exclusivas de la historia judía. Hubo más Marías en un periodo inmediato antes de Jesús, ¿ok? Y dijimos en el video pasado, recordemos, ¿cierto?, de que este tema de los nombres, que los nombres muchas veces también representaban una suerte de apellidos, ¿cierto? Y que lamentablemente en la Biblia no tenemos el nombre completo de los personajes, que muchas veces indicaba de qué tribu venían, cuál era su ascendencia, este tema de ser hijo de algo. Y este asunto se aclara con estos libros que yo les mencioné en el otro video, que fueron eliminados de la Biblia hebrea, con este periodo de tiempo que también fue eliminado de la historia de Israel, de la historia de los judíos, y es el tiempo, los libros y el tiempo de los macabeos, ¿ok? Entonces los libros de Macabeos 1 y 2, que algunas Biblias cristianas también los traen, no todas. Macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Para esto hay que remontarse un par de siglos antes de Jesús, cuando Palestina, la Palestina, ¿cierto?, judía, era colonia del imperio Seleucida, ¿ok? Que era un imperio turco-árabe, heredero de estos imperios que quedaron después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno muere y el mundo conocido que él había conquistado, ¿cierto? Todo este mundo conocido se reparte entre sus generales, ¿ok? En Egipto, Ptolomeo Lagos se apodera de Egipto, se nombra faraón en Egipto, Ptolomeo Lagos, general de Alejandro Magno, e inicia, ¿cierto?, la dinastía láguida de Lagos, los Ptolomeos, ¿ok? Estos faraones de origen griego. Y acá sucede algo parecido. Seleuco, ¿cierto?, queda con todo este territorio ahí de Turquía, Siria y Palestina. Y, ¿cierto?, el territorio judío pasa a ser una colonia seleucida, o sea, una colonia griega, por decirlo de alguna manera. Y en un comienzo, si bien las relaciones fueron medianamente buenas, con el tiempo aumentaron las tensiones, sobre todo por temas religiosos, ¿ok? Los seleucidas comenzaron a presionar a los judíos cada vez más a aceptar la cultura griega y la religión griega, ¿ok? Esto nuevamente en el norte fue medianamente aceptado, en el área de Galilea. Los galileos rápidamente adoptaron el estilo de vida greco clásico, ¿cierto? El estilo de vida griego, los modos griegos y en algunas partes también hasta la religión griega, ¿ok? Esto llegó esta tensión llega a su cúspide, ¿cierto?, cuando algunas sinagogas y en parte del templo se levantan gimnasios, ¿ok? Y usted dirá, pero ¿y qué tiene de malo eso? Sí, pues, pero no eran gimnasios como los de hoy en día, eran gimnasios de estilo griego, pues, donde los tipos se ejercitaban, cierto, desnudos, y se promovía mucho la homosexualidad, y esto obviamente era un escándalo en el mundo judío más puritano, digamos. O sea, en el norte era un poco más aceptado, pero en Judea nada de eso, ¿ok? Y obviamente los que más
se escandalizaron con todo este asunto y que dijeron que ya Israel, ¿cierto? Que los judíos ya no daban más porque estaban siendo invadidos por esta cultura satánica. Ya derechamente los griegos para los judíos era algo satánico. Y dependiendo del punto de vista como se vea, la cultura griega puede ser tomada como una cultura muy maligna, incluso tal vez más que la romana. ¿Ok? Todo es discutible en esta vida y todo depende del punto de vista con que se miren las cosas. ¿Ok? El tema es que para los judíos más estrictos, este tema ya era insalvable. O sea, aquí va a tener que correr la sangre. ¿Ok? Y la revuelta, dónde se inicia? Se inicia con una familia levita. ¿Ok? Con una familia del mundo levita, que en ese tiempo eran muy puritanos y trataban de llevar la ley de Moisés al pie de la letra. Ok, eran como los judíos ortodoxos de hoy en día. Y, y se inicia la revuelta con la familia de este señor Matatías, que era un levita. Él y sus hijos se supone que comienzan la revuelta. ¿Ok? El lugar donde vivía este señor, el lugar arqueológico, como les decía, está, pero nadie lo estudia y es una pena porque las casas de estos levitas están prácticamente intactas. Pero nadie estudia eso, a nadie le interesa. Como les digo, este periodo de tiempo no le interesa al mundo judío. Se inicia la revuelta, se inicia la guerra contra los griegos entre comillas. Una guerra, esa fue una guerra muy cruel, muy cruel, muy cruel. Hay detalles muy escabrosos con respecto a este asunto. Bueno, todas las guerras son crueles y todas las guerras son aberrantes. Pero por ejemplo, en un principio estos levitas que pasaron a ser sacerdotes entonces guerreros, los mataban muy fácilmente porque ellos respetaban tanto la ley que ellos no peleaban en Sabbat, ¿ok? Ellos no luchaban ni se defendían en Sabbat. Entonces estos griegos seleucidas rápidamente se dieron cuenta de esta situación y los empezaron a matar en Sabbat porque sabían que esta gente no se iba a defender en esa fecha. Esto provocó que se fueran adaptando en el tiempo, ¿cierto? Que fueran encontrando ideas que les permitieran defenderse sin tener discrepancia religiosa, ¿ok? Llegaron a la conclusión de que para Dios era más importante que ellos preservaran su vida, ¿cierto? Que tuvieran el derecho a defenderse que el hecho de respetar el Sabbat. Bueno, va avanzando la guerra y finalmente los macabeos ganan la guerra. Ahora, el nombre macabeo, bueno, si usted lo busca en Wikipedia, va a encontrar de que significa algo así como mazo o martillo, ¿ok? Pero los judíos dicen que macabeo es una palabra que se forma con las siglas de varias palabras que sería el resumen, ¿cierto? De una frase, no me acuerdo cómo es la frase, pero es algo así como no hay otro Dios como, ¿me entienden? Dios es único, una cosa así, no me acuerdo cómo era la frase. Pero hay otra línea también que la relatan también algunos judíos que quiere decir que sí, Macabeo era una sigla, ¿cierto? Con las iniciales, pero de una frase que es más peyorativa y que es un verdadero insulto y que tiene que ver con la idea del término que tenemos nosotros en el mundo cristiano, esta idea del macabeo. Ah, eres macabeo, ¿cierto? Un compadre, un tipo dominado por la mujer, una cosa así. E incluso un tipo que le son infieles, por algo así. Ah, eres un macabeo, ¿ok? Y según algunos judíos,
este término era una sigla para denominar ese asunto. Como sea, el tema es que Macabeos no es un nombre, no es un apellido, es un apodo. Es un apodo que se le da a esta gente, a estos levitas guerreros, ¿ok? Que finalmente logran la independencia del pueblo judío, ¿ok? Y les pagan con esta moneda. ¿Por qué? Bueno, cuando ganan la guerra, ahí se produce también un milagro que se celebra en el mundo judío, que es la fecha más importante para los judíos y que se toma como también uno de los días de independencia que hay en Israel. En Israel hay varios días que se toman como día de independencia. Varias fechas, digamos, que se celebran como tal. Y este es el famoso milagro de Hanukkah, que tiene que ver con el tema de que van a reinaugurar el templo una vez que ya se liberan de toda esta cultura griega, ¿cierto? Y este templo que ha sido profanado, lo vuelven, lo rescatan, ¿cierto? Y lo obviamente quieren reinaugurarlo lo antes posible. Pero no tenían los medios para hacerlo por un tema del candelabro, que no tenían aceite para el candelabro de los 7 candelabros de 7 brazos, qué sé yo. Y ahí se produce un milagro de que con una mínima cantidad de aceite, el candelabro pudo estar encendido todos los días que era necesario para reinaugurar el templo. Entonces, eso es Hanukkah, eso quiere decir reinauguración o inauguración. eh, y esa es la idea. Y eso se celebra en Israel hasta el día de hoy, es la celebración máxima. Y ¡pum! Y se acaba la historia con los macabeos. Hasta ahí nomás llegamos. ¿Ok? Y el resto de la historia es absolutamente secreta y olvidada en el tiempo y absolutamente censurada. ¿Ok? ¿Por qué? A pesar de que, como lo dijimos en el otro video, de que en esta época fue una época de esplendor para los judíos de su tiempo, ¿cierto? Vimos el mapa, vimos que era prácticamente el doble de lo que es la Israel de hoy en día, porque empezaron a expandirse. Voy a buscar por ahí algún otro mapa, ¿cierto?, que muestre cómo se fueron expandiendo en este periodo de los macabeos su territorio, los judíos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que cuando ganaron la guerra, ¿cierto? Estos macabeos, estos levitas, eh, se pusieron ambiciosos, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Y pretendieron hacer algo que hasta ese momento se les había sido prohibido, ¿m? Y era el tema de proclamarse reyes, ¿ok? Nombrar reyes levitas, reyes de ascendencia levita, algo que obviamente estaba prohibido porque no eran judíos de sangre, eran extranjeros, eran egipcios. Esa idea también se había ido perdiendo en el tiempo, pero siempre se había considerado en el mundo judío que los levitas, eso estaba claro, que no podían acceder a la monarquía. ¿Ok? Pero los levitas dijeron, no, pues, ahora tenemos todo el derecho, el mérito es nuestro. Nosotros liberamos al pueblo judío, ¿ok? Los judíos no hicieron nada, ¿ok? Los judíos no se comportaron de forma religiosa, somos nosotros los que nos estamos comportando de la manera más correcta y de la manera más religiosa con Dios. Por lo tanto, tenemos todo el derecho a gobernar sobre esta gente. ¿Ah? Y hay un detalle, dijimos, ¿cierto?, en el otro video, de que cuando retornaron los judíos a Israel, ¿cierto? Y que se vieron en la necesidad incluso de tener una nueva monarquía para poder justificar esta nueva nación que estaban haciendo, pero que se habían topado con este problema de que no era posible nombrar un rey porque muchas cosas se habían perdido, muchos utensilios, en fin. Pero en este caso, los levitas de alguna manera dijeron, no, nosotros tenemos el ritualismo, sabemos cómo hacer las cosas, podemos hacerlo, podemos nombrar un rey sagrado que sea de origen levita. ¿Ok? Pero, obviamente se encontraron, estos personajes se encontraron con una oposición, y una fuerte oposición
que vino de los judíos? No, no. La oposición que tuvieron los levitas fueron desde el mismo mundo levita. Se dividieron las opiniones, se dividieron las opiniones entre ellos. Y muchos levitas que ahora están de vuelta a ejerciendo como sacerdotes, dijeron, no, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es bueno para Dios, ni, en fin, cómo habrá sido ahí el dime y direte de todo este asunto. Pero el tema es que los levitas que habían ganado la guerra se impusieron frente a los levitas sacerdotes que no querían permitir que hubiera una monarquía levita, y finalmente ganaron e instauraron a un rey levita, ¿cierto? Judas Tadeo. Y los levitas que se opusieron a esta situación tuvieron que emigrar de Jerusalén, tuvieron que arrancar de Jerusalén, y donde se establecieron en Qumran. Y allí nacen los esenios, ¿ok? Los esenios no eran otra cosa que levitas, sacerdotes levitas que habían huido de sus propios congéneres, que, que se habían vuelto, ¿cierto?, ambiciosos y habían llegado a la monarquía. Y se fueron a vivir al Mar Muerto, ¿cierto?, a vivir una vida monástica clandestina. Y dijimos, ¿cierto?, que mantenían el número de 4.000, pero también dijimos que en el resto de Judea vivían varios esenios también, y crearon ahí una suerte de subcultura un tanto secreta, y manteniendo obviamente secretos místicos que Jesús conocía. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Bueno, sigue avanzando la historia esta de los macabeos. Ellos siguen conquistando territorio. Sigue el pueblo, la nación judía creciendo económicamente, qué sé yo. Y, y toda esta monarquía, la línea de los asmoneos, ese es el verdadero nombre para los macabeos, la línea de los asmoneos, aquí aparecen todos estos nombres que no habían estado en la Biblia antes, ni nunca, porque eran nombres de levitas, y los levitas simplemente servían para ejercer el sacerdocio, no tenían una implicancia histórica dentro del pueblo judío, y por lo tanto no habían tenido un protagonismo dentro de la Biblia, ¿ok? Pero en este momento sí, pues, y en este momento comienzan a aparecer todos estos nombres ligados al mundo levita y a la monarquía levita de los ammoneos, nombres como María, nombres como Judas, está lleno de Judas la historia de los macabeos, y una serie de nombres que están asociados también todos a Jesús, ¿ok? Toda la gente que estaba alrededor en un comienzo, alrededor de Jesús, era gente asociada a esta línea de los ammoneos, y por lo tanto también asociado a los levitas. ¿Ok? Tenemos también, por ejemplo, el nombre Ur entre los nombres levitas, y asociado a estos ammoneos. También hay nombres de origen griego, porque los ammoneos también finalmente, por fuerza mayor, para mantener una asociación política, tuvieron que irse asociando también con líneas monárquicas de los Seleucidas, con nombres griegos también, ¿ok? Pero aparece también, por ejemplo, este nombre de Ur. Y aquí vemos este personaje, este caballero que escribió la novela Ben-Hur, ¿cierto? Hijo de Ur, que traducido no sería otra cosa que hijo de Horus. Ur sería Horus, ¿ok? Y esto nos vuelve a meter en todo este mundo de ritualismo egipcio de los levitas, ¿ok? Otra cosa es que obviamente ellos estuvieron en el poder, ¿cierto? Israel creció económicamente, y sobre todo esta línea de los ammoneos llegaron a ser los súper ricos de Israel, y comenzaron a llevar un estilo paradójicamente comenzaron a llevar, al unirse con estas líneas monárquicas
griegas de los Seleucidas comenzaron a llevar una vida de estilo griego, de estilo greco-romano, ¿ok? Eran súper ricos de ese tiempo, viviendo un estilo de vida greco-romano, incluso superior al nivel de vida que había que tenían los propios romanos, ¿ok? Y esto, si se fijan en la película Ben-Hur, esto queda absolutamente claro. La familia de Ben-Hur lo muestran, ¿cierto?, como una familia de millonarios, pues, de millonarios que incluso se daban el gusto de tener esclavos judíos. ¿Ok? Es que ellos eran judíos, pero se daban el gusto de tener esclavos judíos. Y ellos vivían como al estilo de vida greco-romano. Esto, por lo menos la parte estética, queda más claro en la segunda versión de Ben-Hur, que no es tan buena como la primera, pero por lo menos la parte estética queda súper clara, la casa de Ben-Hur, cómo es, cómo vivía la familia de Ben-Hur, cómo eran también sus esclavos judíos, ¿cierto? Y Ben-Hur que se enamora de su esclava judía, que él también era judío, pero era un judío especial, ¿ok? Ahora, en la historia, Flavio Josefo habla también de este periodo de los macabeos, y cuando llega Flavio Josefo al tiempo de Jesús, él indica, este historiador judío romanizado, ¿cierto? Este indica, ¿cierto?, más o menos las distintas líneas de poder que habían en el mundo judío, empezando por los celotes, que eran estos rebeldes, revolucionarios, terroristas, que luchaban contra los romanos en el tiempo de Jesús, y que han sido muy estereotipados en las películas, ¿cierto? Que Barrabás habría sido un celote, muchos Judas también entre el mundo de los celotes, nuevamente el nombre Judas. Y recordemos, por favor, de que estos nombres monárquicos jamás lo habrían bautizado a un niño que no fuera de origen levita o de los asmoneos. No le habrían puesto estos nombres levitas o de la línea de los asmoneos o de los macabeos, como quiera llamarlo, eh, y menos una persona judía, ¿ok? No le iba a poner un nombre extranjero a su descendencia. Por lo tanto, cuando vemos un nombre griego dentro del mundo judío, sobre todo en el Nuevo Testamento, sabemos cuál es la procedencia de esos nombres. Pues cuando vemos un nombre levita, sabemos cuál es la procedencia, y la mayoría está asociado a Jesús, ¿ok? Incluso dentro de los fariseos vemos este tema de estos nombres griegos, como Nicodemo, ¿ok? Este fariseo que apoya a Jesús, ¿cierto? Y que tiene un nombre griego, ¿ok? Y vamos a hablar pues más adelante acerca de Nicodemo. Otro nombre especial que aparece dentro de los apóstoles de Jesús es Bartolomeo, ¿ok? Indicando Bartolomeo, hijo de Ptolomeo, indicando ahí un hijo de Ptolomeo, ¿me entienden? Esto que para mí fue absolutamente claro hace años atrás. Por fin, el otro día vi un documental donde por fin los académicos de hoy en día están comenzando a insinuar de que no sería posible que existiera un apóstol llamado Bartolomeo que no estuviera, que no sería posible que se llamara de esa manera si esa persona, si ese ser humano no tuviera alguna conexión con los Ptolomeos de Egipto, ¿ok? Con los faraones griegos de Egipto, ¿ok? Y eso nos plantea otro problema. ¿Por cómo iba a sobrevivir un Bartolomeo en el tiempo de Jesús, cuando ya la dinastía de los Ptolomeos había sido arrasada, ¿cierto? Por César Augusto. Se supone que ya no quedaban Ptolomeos, ¿ok? Houston, tenemos un problema, ¿ok?
Ya, pero ya vamos a ver, pero por lo menos, los académicos de hoy en día están comenzando, como les digo, a insinuar esa situación. Seguramente después con el tiempo ya esto va a ser un hecho, y se van a comenzar a plantear las cosas que les estoy diciendo yo ahora, pero para eso vamos a tener que esperar unos 20 años más para que comiencen a salir los documentales con todas estas cosas que les estoy compartiendo yo ahora. Entonces, por lo menos, eh, con este tema de los nombres, podemos sacar la idea de que Jesús estaba relacionado con esta monarquía de los ammoneos, que María, su madre, estaba relacionada con esta monarquía de los ammoneos. Recordemos que Herodes el Grande se tuvo que casar con una María, a pesar de que tenía una esposa árabe, pero luego cuando asume el reinado de Israel, ¿cierto? Comienza a reinar sobre los judíos, tiene que casarse con una princesita de los ammoneos, con una María, justamente para poder afianzar su cercanía con los judíos y legitimar, ¿cierto?, su propia monarquía con la monarquía anterior de los ammoneos. Ahora tenemos que decir que Herodes el Grande fue el sicario de los ammoneos, ¿ok? Él se encargó de eliminar a todos los últimos candidatos a rey de la línea de los ammoneos. Esto queda claro, esto lo podemos ver. Le voy a recomendar un libro. Pequeño César, pues métase al canal, métase a la lista de reproducción y busque los videos del capítulo ese de Mariam y la serpiente de Israel. ¿Okay? Creo que son 3 videos del audiolibro para que no lo tenga que escuchar entero. ¿Okay? Y que son los videos, ¿cierto?, de este capítulo que habla de todo este proceso y habla de cómo Herodes el Grande llega al poder y cómo se deshace de todos los últimos príncipes y princesas de los ammoneos, incluyendo el hermano de Mariam, que había llegado a ser sumo sacerdote, que esta es otra característica que tuvieron los macabeos o los ammoneos, como quiera llamarlo, que era que como estos reyes eran levitas, podían ser reyes y sumos sacerdotes al mismo tiempo, algo que no se había dado antes. ¿Ok? Los ammoneos, los macabí, eran reyes y sumos sacerdotes en el mundo judío. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando ascienden los macabeos al poder, todo este mundo rabínico que había absorbido la función, el poder y sobre todo la riqueza del mundo monárquico judío, obviamente se fueron empequeñeciendo, ¿ok? Hasta llegar a su mínima expresión en el tiempo cuando Herodes el Grande asume el poder. Con este detalle que decíamos, ¿cierto?, cuando mandó a matar a todos los miembros del Sanedrín, ¿ok? Pero luego, ¿cierto?, que Herodes el Grande hace la pega y se deshace de los últimos ammoneos, el poder rabínico luego comienza a crecer nuevamente, ¿ok? Pero obviamente quedaban descendencia de los ammoneos, aún mucha descendencia aún en todo este mundo judío. Y obviamente los fariseos estaban muy pendientes de que los ammoneos, de que los macabeos, los levitas, no volvieran a ser reyes en Israel. ¿Ok? Porque eso era una blasfemia. No, pues obviamente ellos estaban interesados en eso, en evitar esa situación, porque esa situación iba en directo, de en medio de sus intereses políticos y económicos. ¿Ok? Eh, y en esta situación, Herodes, hay otra cosa que hay que explicar. Herodes el Grande, a grandes rasgos, porque el tiempo no da para más. Herodes el Grande llega al poder, ¿cierto?, gracias a los romanos.
gracias a la ayuda en una primera instancia de Marco Antonio y gracias a la venia, ¿cierto? Y a la bendición en una segunda instancia de César Augusto, ¿ok? Entonces, Herodes el Grande, si bien no es aceptado de buena primera por el mundo judío, lo tienen que aceptar porque cuenta con todo el apoyo romano, ¿ok? Pero los fariseos comienzan a hacer también sus jugadas y comienzan ahí a tener una suerte de noviazgo también con el poder romano. Abiertamente ellos frente al pueblo obviamente se mostraban como anti... no antirromanos, sino que porque eso le habría jugado mal, pero sí se mostraban como contrarios a estar bajo un régimen romano. Pero en la privacidad, la verdad es que los fariseos co-gobernaban junto con los gobernadores romanos. Por lo tanto, para los fariseos, el apoyo y la ayuda de los romanos era muy importante. Y ellos iban a mantener ese apoyo y esa ayuda siempre y cuando le demostraran a los romanos que podían mantener una estabilidad en este collage variopinto, ¿cierto?, de este mundo judío con un montón de visiones religiosas que era muy importante para mantener esta sociedad en una cohesión, con un montón de culturas también, de visiones culturales, en fin. No la tenían fácil, ¿ok? Eh, Me anduve perdiendo un poquito. Entonces luego de que Herodes el Grande se deshace, ¿cierto?, de los últimos rastros de los ammoneos, el poder rabínico comienza rápidamente a cobrar terreno. Lo que habían perdido lo comienzan a retomar con la ayudita de los romanos, ¿ok? Con la ayuda de los romanos. Y comienzan a abusar de esta ayuda. Y llevan ahí un doble juego, un doble estándar. Le comentaba ahí a mi amiga el otro día este asunto, por ejemplo, de los impuestos, ¿ok? En la Israel de ese tiempo, que el pueblo estaba muy oprimido porque habían impuestos muy, muy abusivos, ¿cierto? Pero que en la realidad los romanos nunca cobraron impuestos demasiado abusivos, o sea, o le hacían el quite a esa situación, lo hacían cuando lo necesitaban, pero si podían evitar un impuesto demasiado alto en las colonias que ellos tenían, en los pueblos conquistados, lo hacían, trataban de mantener los impuestos en el nivel más bajo que podían, para evitar revuelta y desorden político, que era una cosa pero absolutamente importante, por lo menos en esta etapa de los romanos, mantener la pax romana, ¿ok? Para ellos era mucho más inteligente esa situación, porque también tenían conciencia, el Imperio Romano, la autoridad del Imperio Romano también tenían conciencia de que Roma, el Imperio Romano también estaba rodeado de otra serie de reinos e imperios que también eran muy poderosos, incluso tal vez más que el Imperio Romano, lo vimos también lo puede ver en Pequeño César, publicitando al tiro este tema de los partos, ¿cierto? Del Imperio Parto que competía con Roma. Y aquí viene un asunto estratégico de la importancia que tenía para los romanos mantener esta provincia de Palestina lo más estable posible políticamente hablando. Porque Palestina, lo vimos en el mapa, ¿cierto? Tenía toda esta costa que es una costa bastante agreste también y que no permite crear muchos puertos, pero sí, pero sí en algunas partes estratégicas habían varios puertos. Israel mantenía varios puertos y esto era crucial porque eran los puertos que daban la entrada al Mediterráneo, que le daban la entrada
a todos estos imperios de Oriente al Mediterráneo. Por lo tanto, ahí estaba este estado palestino, que era un estado colchón para los romanos, para evitar que todos estos imperios se le ocurriera la idea de invadir Roma por vía marítima, algo que los romanos a lo mejor no habrían podido soportar. Por lo tanto, era muy importante para los romanos mantener la estabilidad en la zona, la estabilidad política, ¿ok? Y si tenían que ellos entablar ahí amistades con los reyes, con alguna monarquía que hubiera en Palestina, o con los rabinos, les daba lo mismo. El que me ofrezca la mayor estabilidad, a ese voy a apoyar. ¿Y qué apoyo iban a tener? Y eso era lo que estaba pasando con los rabinos en ese momento, en el tiempo de Jesús. Los rabinos, ¿cierto?, después de la muerte de Herodes el Grande, se presentaron como los mejores candidatos a darle esa estabilidad que necesitaban los romanos, ¿ok? Y de vuelta ellos tuvieron un enorme poder, un enorme respaldo de parte de los romanos, ¿ok? Entonces el tema religioso se volvió crucial para los fariseos, sobre todo el tema de las profecías mesiánicas, ¿ok? Entonces lo dijimos en alguna oportunidad de que en el tiempo de Jesús hubo más de 20 candidatos a Mesías de Israel y que todos habrían corrido la misma suerte bajo el yugo fariseo, de que a todos los mataron, a todos los asesinaron, y no solamente a esos pobres tipos, sino que también a sus familias y sus allegados, los eliminaban a todos, ¿ok? Porque para los fariseos el cumplimiento de la profecía mesiánica indicaba inmediatamente que ellos perdían todo ese inmenso poder que habían logrado gracias a estas amistades con los romanos, ¿ok? Y me estoy dando cuenta que no les terminé, ahí está, no les había terminado de contar el tema con los impuestos, ¿ok? ¿Cierto? Dije, ¿cierto?, que los romanos no aplicaban impuestos muy altos, pero los fariseos, a través de una serie de intermediarios que iban pasando, ¿cierto?, y que cada intermediario que cobraba impuestos pedía ¿cuánto se llama? Su parte, su tajada en su comisión, ¿cierto? Hacía que estos impuestos, que fueran, qué sé yo, 10 pesos, terminaban convertidos en un impuesto de 1000 pesos, ¿ok? Algo difícil de sobrellevar para el pueblo, que el pueblo está también hasta la tusa con todo este asunto. Pero los fariseos decían, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros cobramos, le cobramos a los romanos, pero cobramos lo que ellos nos piden. Pero no era verdad, no era verdad. ¿Mm? Y aquí está el tema cuando, por ejemplo, los fariseos quieren poner entre la espada y la pared a Jesús y le preguntan por el tema de los impuestos. ¿Por qué tenemos que hacer con los impuestos? ¿Tenemos que pagar? ¿No le tenemos que pagar a los romanos, cierto? ¿Por qué? Porque si Jesús decía que no le decía a la gente que no le pagaran los impuestos, inmediatamente los fariseos tenían la excusa para acusar a Jesús de sedición, ¿cierto? Y llevarlo ante la justicia romana directamente, y que los romanos se hicieran cargo de Jesús. Y al mismo tiempo, si Jesús decía que había que pagar los impuestos, Jesús inmediatamente iba a perder el apoyo de la gente, del pueblo, la credibilidad como un buen profeta y un buen maestro, ¿cierto?, para el pueblo. Y Jesús, ¿qué es lo que responde? ¿Cierto? Pásenme una moneda, a ver. Y queda mirando así, oye, aquí hay una cara. ¿De quién es esta cara? No, es de César. Bueno, denle al César lo que es del César. Queriendo decir también con esto de que páguenle directamente a los romanos y evítense toda esta mierda. Y ahí quedaron los fariseos chupándose el dedo como tantas veces con Jesús, pues. ¿Ah? Eso. Entonces, ese era, por lo menos por el lado materno, ¿cierto? Ese era el temor de los fariseos con respecto a Jesús. Los fariseos sabían que Jesús tenía conexiones con el mundo macabeo, ¿cierto? Y lo veían también como un principito macabeo, suena feo, como un principito de los asmoneos, que pudiera retomar esta monarquía, ¿cierto?, sacerdotal, y que era absolutamente el terror para estos fariseos mafiosos, ¿cierto? Y que habían creado toda una policía también
para y espías y toda una red mafiosa tenían estos tipos para poder mantenerse en el poder. Y eran tan corruptos, llegaron a ser tan corruptos que eliminaron, ¿cierto?, a los candidatos, a los líderes espirituales máximos de su tradición judía, que eran los candidatos a Mesías. ¿Okay? Ellos mismos eliminaban a sus propios candidatos proféticos. Todo por dinero, todo por poder. ¿Okay? Y Jesús también conocía toda esta situación. Los profetas también, los profetas, los apóstoles también, sabían que se estaban jugando la vida en este asunto, sabían lo corrupto que eran, ellos tenían información privilegiada. Jesús tenía información privilegiada, y aquí está también la conexión que Jesús tenía con los esenios. ¿Por qué su ministerio se parece al de los esenios? Porque Jesús provenía de este mundo levítico, de los macabeos. Al sur de Jerusalén, como 60 kilómetros al sur de Jerusalén, se encontró hace un tiempo una ciudad antigua, la ciudad de Susia, no confundir con Susa, Susia, que era una ciudad al parecer relativamente importante en el tiempo de Jesús, pero que obviamente es un par de cuadras y nada más, pues como todas las ciudades de la mayoría de las ciudades de ese tiempo, que eran muy pequeñas. Esta ciudad que está semi-fortificada y tiene trincheras, ¿cierto? Los arqueólogos van sacando conclusiones que está construida, ¿cierto?, en un lugar que da indicios de haber sido poblado desde tiempos muy antiguos, desde tiempos primitivos, pero que nunca hubo una ciudad en ese lugar hasta el tiempo de los macabeos, nuevamente. Y que esta ciudad perduró, ¿cierto?, hasta la época bizantina, parece, o un poco antes, ¿okay? Que después pasó incluso a mano musulmana. Y en esta ciudad hay una ¿cómo que se? Disculpen que se me van las palabras de la cabeza. Hay una sinagoga. Hay una sinagoga que después también en la época musulmana la convirtieron obviamente en mezquita. ¿Ok? Ya, esta sinagoga obviamente no queda en el norte, no queda en Galilea. Susia, ¿cierto? Esta ciudad queda al sur de Jerusalén, quedaría en Judea. Pero esta sinagoga es similar a la sinagoga que les comentaba de Magdala. También tiene cosas que no se consideraban paganas para los judíos y que iban en contra un poco del canon judío de lo que tenía que ser una sinagoga. Tiene mosaicos abajo en el piso, eso estaba prohibido, tener representaciones de figuras y cosas. Y son mosaicos literalmente paganos, que son mosaicos que representan las estaciones del año ¿cuánto se llama? Los signos del zodiaco, ¿ok? En una sinagoga. Y una sinagoga ligada a una ciudad creada por los macabeos. Estamos viendo más o menos las tendencias de este asunto. Y no solamente eso, a pesar de que los arqueólogos no quieren reconocerlo, pero Susia habría sido, por lo menos después de Jesús, habría sido una ciudad que albergaba aparentemente a todas luces, albergaba a una colonia de judíos cristianos. ¿Cómo esos judíos cristianos? Sí, pues los primeros seguidores de Jesús eran judíos, ¿ok? Y esta ciudad habría albergado a una comunidad de judíos cristianos. Y en la sinagoga de esta ciudad, dentro de los mosaicos que están en el suelo, hay algunos mosaicos que están escritos y que están dedicados a Jesús, ¿ok? Otra prueba arqueológica de la existencia de Jesús, otra prueba arqueológica que obviamente no es tomada en cuenta por el mundo académico, ¿ok? Y tratan de buscarle cosas o tratan de minimizar
la importancia de esta ciudad, a pesar de que, al igual que los otros lugares asociados a los macabeos, esta ciudad, el trabajo de excavación fue mínimo, porque prácticamente, por lo menos las bases de esta ciudad estaban absolutamente intactas. Como les digo, como tantos otros lugares asociados a los macabeos, asociados a este periodo de tiempo que avergüenza al mundo judío por haber tenido reyes extranjeros, levitas, y levitas que eran al mismo tiempo sumos sacerdotes. O sea, la humillación máxima, yo creo, para el mundo judío, por lo menos para los que saben cuál era el origen de los levitas. ¿Ok? En fin, me alargué, creo, parece un poco más de lo necesario, pero si les interesa el tema, yo creo que a lo mejor disfrutaron un poco el video, a pesar de mis taras y todas mis cosas, mis tartamudeos y mis lagunas mentales. Hago lo que puedo cuando improviso estos videos. Eh, en el próximo video, entonces, ya con esto estaríamos cerrando lo que es la línea materna, la línea monárquica materna de Jesús. Y que, insisto, esto es muy importante para que Jesús cumpliera el cometido que ellos esperaban, que era que Jesús se convirtiera en el Mesías de Israel. Y no solamente en el Mesías de Israel, porque seguramente Jesús, dentro de lo que daba a entender esto de relacionarse con tanto con judíos como con gentiles, algo que era mal visto por uno y otro lado por parte de algunos de sus seguidores, daba a entender de que él no solamente quería ser un Mesías de Israel, sino que un Salvador mundi, un Salvador del mundo, ¿ok? Y él sabía que tenía las condiciones para conseguirlo, ¿ok? Y eso fue, miren que ando perdido, po, y eso fue lo otro que me quedó en el tintero del diálogo de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Que Jesús finalmente le dice a la mujer samaritana, ¿cierto? Cuando están ahí entre un dime y direte de que quién tiene más validez que otro, ¿cierto? Cuando la mujer le dice, este pozo nosotros sacábamos agua, ¿cierto? De nuestro padre Abraham, nos dejaba sacar agua de aquí, dándole a entender la eterna discusión, porque nosotros somos los originales. Y Jesús le dice, le empieza a hablar de la salvación, ¿cierto? Y le dice, sabemos, ¿cierto? Aquí entre nosotros, sabemos que la salvación tiene que venir de los judíos, ¿cierto? Le dice eso. Y nuevamente vemos aquí un Jesús viendo a los judíos, pero en tercera persona. No le dice, mujer, tú sabes que la salvación tiene que venir de nosotros los judíos. No, pues le dice, sabemos que la salvación tiene que venir de los judíos, o algo así, viene de los judíos. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Ah? Por la misma razón, ¿cierto? De cuando él se anuncia como Mesías en Nazaret y es rechazado por esto, como un traicionero, como un traidor. ¿Por qué? Por tomar, ¿cierto?, la tradición judía como vía de salvación, como vía de salvación, tanto para ellos, tanto para los judíos, como para ellos. ¿Ok? Es decir, lo que nos quiere decir es que quiere salvarnos, pero utilizando la tradición de estas personas con las cuales nosotros estamos sometidos, traidor. Y luego con la mujer samaritana le dice, porque él estaba convencido de eso, y le dice, y se lo reafirma, sabemos que la salvación tiene que venir de los judíos, ¿ok? Y eso se entiende como que, se da a entender como que él le está diciendo que como él es judío, ¿cierto? Él es el Mesías y tiene que venir como de carne y hueso de los judíos. Pero lo que para mí, lo que le está diciendo en ese momento es que la salvación tiene que venir de la tradición judía, es decir, de la profecía mesiánica judía. ¿Ok? Entonces, esto es lo que, este es lo que estamos tratando de hacer, y por ese lado me voy a ir. ¿Ah? Y para eso tenemos que cumplir con la profecía mesiánica. ¿Ok? Hasta el día de hoy,
hasta el día de hoy existe en Israel comunidades de judíos mesiánicos, judíos cristianos, judíos que creen que Jesús era el Mesías de Israel, y no solamente eso, sino que esperan la llegada del Mesías, ¿cierto? De la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Estas comunidades, pese a que no son prohibidas legalmente, la porota está haciendo pero de la suya adentro. Ya, estas comunidades, pese a que no son perseguidas directamente, sí tienen que vivir en una suerte de semi-clandestinidad. ¿Ok? Y la mayoría de estas comunidades recurre a formar comunidades independientes dentro de Israel. A veces se van a poblar kibbutz abandonados y forman ahí comunidades de judíos mesiánicos. Porque si bien no son perseguidos, pero no son bien vistos, obviamente, dentro del mundo judío. Y sobre todo dentro de algunas sociedades sionistas, estas comunidades mesiánicas ellos lo hacen ver como de gente peligrosa, peligrosa. Así que tampoco la pasan muy bien estas personas. Y les pregunto yo, si esos judíos están tratando de reivindicar el proyecto original de Jesús, ¿qué queda para nosotros los cristianos? ¿Ah? ¿No creen ustedes que deberíamos hacer un pequeño esfuerzo por tratar de ver qué es lo que quería hacer el maestro? ¿Mm? Porque el Mesías, ¿cierto? Los Mesías eran peligrosos para los fariseos por todo lo que hemos dicho. ¿Ah? Pero el Mesías era un rey de sacrificio, ¿cierto? Pero el problema mayor de toda esta cuestión, de toda esta profecía, era lo que venía después y que los fariseos trataron de evitar, que era el tema de la resurrección. ¿Ah? Porque si hubieran tenido simplemente un chivo expiatorio, un cordero de sacrificio, yo creo que no se habrían hecho tanto problema. Pero el problema era de que la profecía decía de que el Mesías volvía. ¿Mm? Y ahí en ese momento ellos inmediatamente perdían todo, porque ahí había una monarquía, una monarquía mesiánica. Y, y para lo que estamos viviendo hoy en día, eh, pensar en una monarquía cristiana, yo creo que no sería de las peores opciones. ¿Mm? Todo lo contrario. Y yo quería terminar con esto en todos los videos, pero no está de más decirlo ahora. Jesús entonces para mí, ¿cierto? Era un rey sagrado, un hijo de Dios, como tantos otros reyes sagrados que de ese tiempo y de más atrás. Pero la diferencia de Jesús, de este rey sagrado, de este Mesías, es que él proclamaba de que todos éramos hijos de Dios. Todos, todos. Lo dije en otro video, ¿cierto? Este tema de las piedras sagradas, de las piedras bases del cristianismo, de las piedras, ¿cómo se les dice? Fundamentales, en fin, como sea, como quiera llamarlo. Hasta el día de hoy, en estos lugares históricos que tienen relación con la vida de Jesús en Israel, donde se levantan muchas veces santuarios, capillas, iglesias, y mantienen, ¿cierto? Tratan de mantener toda esta iglesia una porción de roca viva, ¿m? De roca, de piedra del lugar, dentro del piso de la iglesia, la capilla o lo que sea. Esto para dar a entender de que hay una piedra fundamental, una piedra que seguramente, según la tradición, vio de alguna manera los hechos de Jesús y que a lo mejor tuvo contacto con Jesús. Nuevamente estamos con la adoración de algo inanimado, olvidándonos de que para Jesús, y esta es mi opinión, nosotros éramos su piedra fundamental.
Nosotros éramos el testimonio de su legado. Nosotros éramos para Él los hijos de Dios. Y esta es otra cuestión, que muchas veces hay polémica acerca de cómo era Jesús, cómo era su personalidad, de que si Jesús era agresivo o no, de que si era una buena persona o no, de que si era simpático, a lo mejor era tosco, si era cariñoso, si era afectuoso o lejano con las personas, o si era simpático, bueno para la talla, bueno para bromear. Una vez vi un video de un cura que hablaba de eso, de que si Jesús era bueno para bromear y tomaba cosas de la Biblia para justificar eso. Nada de eso está en los evangelios. No nos dicen nada de eso. ¿Y por qué? Porque no querían que supiéramos acerca de la vida de Jesús. No, no. Los evangelistas no escribieron, ¿cierto? A pesar de que seguramente más de alguno tuvo alguna visión directa de lo que había sido Jesús, ya porque lo hubieran visto o porque tuvieron contacto con gente que realmente convivió con Jesús. Pero a pesar de eso, no escribieron acerca nada de ese tipo de cosas personales, simplemente porque son irrelevantes. No es lo que importa. Porque en este asunto, en este proyecto, Jesús, lo que importa somos nosotros. Para Él lo importante éramos nosotros. Nosotros, como esperanza de algo mayor, de un proyecto mayor. Y Él constantemente lo dijo en su ministerio. No se queden con lo pequeño, porque acá hay otra cosa. Jesús cumpliendo su rol de Rey Sagrado, mostrándonos el reino de los cielos. ¿Ok? Hay algo superior y ustedes son cruciales. Ustedes juegan un papel activo en este asunto. Ustedes me reivindican. Si me aman, reivindíquenme ustedes. Ustedes son los hijos de Dios.